El Evangelio según el Espiritismo, por Allan Kardec. Capítulo 10. Bienaventurados los misericordiosos. Perdonad para que Dios os perdone. Reconciliarse con los adversarios. El sacrificio más aceptable para Dios. La paja y la viga en el ojo ajeno. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Instrucciones de los espíritus, perdón de las ofensas. La indulgencia. Está permitido reprender a otros, observar sus imperfecciones y revelar el mal que cometen. Perdonad para que Dios os perdone. 1. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. San Mateo, capítulo 5 versículo 7. 2. Si perdonáis a los hombres las faltas que cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial os perdonará también vuestras faltas, pero si no perdonáis a los hombres cuando os han ofendido, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestras ofensas. San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15. 3. Si tu hermano pecó contra ti, vete, y hazle ver su falta en privado, a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces, Pedro se aproximó a él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, cuando haya pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. San Mateo, capítulo 18, versículo 15, 21 y 22. 4. La misericordia es el complemento de la mansedumbre, porque el que no es misericordioso no puede ser manso ni pacífico. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. El olvido de las ofensas es propio de las almas elevadas que están fuera del alcance del mal que se les quiere hacer. La una siempre está ansiosa, es de una susceptibilidad sombría y llena de amargura. La otra está calmada, llena de mansedumbre y caridad. Desdichado el que dice: Yo no perdonaré jamás, porque si no es condenado por los hombres, ciertamente lo será por Dios. ¿Con qué derecho reclamará el perdón de sus propias faltas, si no perdona las de los otros? Jesús nos enseña que la misericordia no debe tener límites. Cuando habla de perdonar a un hermano, no 7 veces, sino 70 veces 7 veces. Sin embargo, hay 2 maneras muy diferentes de perdonar. La primera es grande, noble, verdaderamente generosa, sin segundas intenciones, y evita con delicadeza herir el amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque este último se encuentre totalmente equivocado. La segunda, por la cual el ofendido, o el que cree haberlo sido, impone al otro condiciones humillantes, y le hace sentir el peso de un perdón que irrita en vez de calmar. Si le tiende la mano, no es por benevolencia, sino con ostentación, a fin de poder decir a todo el mundo: Mirad qué generoso soy. En tales circunstancias, es imposible que la reconciliación sea sincera tanto de una como de otra parte. No. Esa no es generosidad, es uno de los modos de satisfacer el orgullo. En toda contienda, el que se manifiesta más conciliador, el que demuestra más desinterés, más caridad y verdadera grandeza de alma, captará siempre la simpatía de las personas imparciales. Reconciliarse con los adversarios. 5. Ponte cuanto antes de acuerdo con tu adversario, mientras estás en el camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al ministro de la justicia, y seas puesto en prisión. En verdad te digo, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. San Mateo, capítulo 5 versículo 25 y 26. 6. En la práctica del perdón y en la del bien en general, más que un efecto moral hay también un efecto material,
Se sabe que la muerte no nos libera de nuestros enemigos. Los espíritus vengativos persiguen muchas veces con un odio más allá de la tumba a aquellos contra quienes conservan rencor, y por esta razón dice el proverbio, muerto el perro, se acaba la rabia, pero esto es falso cuando se aplica al hombre. El espíritu malo espera que aquel a quien quiere mal se encuentre encadenado a su cuerpo, para que así disponga de menos libertad, y atormentarlo más fácilmente, atacándolo en sus intereses o en sus afectos más queridos. En este hecho ha de verse la causa de la mayor parte de las obsesiones, sobre todo de aquellas que presentan cierta gravedad, como la subyugación y la posesión. El obsesado y el poseído son casi siempre víctimas de una venganza anterior, a la que estos probablemente dieron lugar con su conducta. Dios lo permite para castigarlos por el mal que han hecho, o si no lo han hecho, por haber faltado a la indulgencia y a la caridad, al no perdonar. Conviene, pues, desde el punto de vista de nuestra futura tranquilidad, reparar cuanto antes los agravios que se han hecho al prójimo. Perdonar a sus enemigos, a fin de extinguir, antes de que llegue la muerte, todo motivo de disensiones y toda causa fundada de animosidad ulterior. Por este medio, de un enemigo encarnizado en este mundo, se puede hacer un amigo en el otro. Al menos el lado de la justicia está de su parte, y Dios no deja a merced de la venganza ajena al que ha perdonado. Cuando Jesús recomienda reconciliarse lo más pronto posible con su adversario, no es solo con el propósito de apaciguar las discordias durante la vida actual, sino para evitar que se perpetúen en las existencias futuras. Él dijo, no saldréis de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo, es decir, sin que se haya satisfecho completamente la justicia de Dios. El sacrificio más agradable a Dios. 7. Por tanto, si al presentar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda al pie del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve para presentar tu ofrenda. San Mateo, capítulo 5 versículo 23 y 24. 8. Cuando Jesús dijo, ve a reconciliarte con tu hermano antes de presentar tu ofrenda al altar, enseña que el sacrificio más agradable al Señor es el que el hombre hace de su propio resentimiento. Que antes de presentarse para ser perdonado, es preciso que haya perdonado él mismo, y que si hay algún agravio inferido a sus hermanos, es necesario haberlo reparado. Solo entonces la ofrenda será aceptada, porque vendrá de un corazón puro, exento de todo mal pensamiento. Jesús materializa este precepto, porque los judíos ofrecían sacrificios materiales, y debía adaptar sus palabras a sus costumbres. El cristiano no ofrece bienes materiales, este ha espiritualizado el sacrificio, mas no por eso tiene menos fuerza. El cristiano ofrece su alma a Dios, y esta alma debe estar purificada. Al entrar en el templo del Señor, debe dejar fuera todo sentimiento de odio y de animosidad, todo mal pensamiento contra su hermano. Solo entonces los ángeles llevarán su plegaria a los pies del Eterno. Eso es lo que enseña Jesús con estas palabras: deja tu ofrenda al pie del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, si quieres ser agradable al Señor. La paja y la viga en el ojo ajeno. 9. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿O cómo dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, tú que tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. San Mateo, capítulo 7, versículo 3, 4 y 5. 10. Uno de los defectos de la humanidad es ver el mal del otro antes de ver el propio. Para juzgarse uno mismo, sería necesario poder verse en un espejo, transportarse de algún modo fuera de sí, y considerarse como otra persona, y preguntarse: ¿qué pensaría yo si viese hacer a otro lo que yo hago? No cabe duda que es el orgullo el que hace al hombre disimular sus propios defectos, tanto morales como físicos.
Este defecto es esencialmente contrario a la caridad, porque la verdadera caridad es modesta, simple e indulgente. La caridad orgullosa es un absurdo, ya que ambos sentimientos se neutralizan uno a otro. En efecto, como un hombre, demasiado presuntuoso para creer en la importancia de su personalidad y en la superioridad de sus cualidades, tenga al mismo tiempo la abnegación necesaria para hacer resaltar en los demás el bien que podría eclipsarlo, en lugar del mal que podría realzarlo. Si el orgullo es el origen de muchos de nuestros vicios, es también la negación de muchas virtudes, se lo encuentra en el fondo y como móvil de casi todas las acciones. Por esto Jesús se empeñó en combatirlo como al principal obstáculo del progreso. No juzguéis, para que no seáis juzgados. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. 11. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque seréis juzgados según el modo como hayáis juzgado a los otros, y se empleará para vosotros la misma medida que hayáis empleado con ellos. San Mateo, capítulo 7, versículo 1 y 2. 12. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio, la pusieron de pie en medio del pueblo, y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio, y Moisés nos ordena en la ley apedrear a las adúlteras. ¿Cuál es tu opinión? Esto lo decían para tentarlo, a fin de tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra, y como ellos insistían en preguntarle, se levantó y les dijo: El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, e inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra, y ellos, al oír que Jesús habló de esta manera, se retiraron uno tras otro, y los ancianos se alejaron primero, y Jesús quedó solo con la mujer que estaba en medio de la plaza. Entonces Jesús, levantándose, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le respondió: No, Señor. Y dijo Jesús: Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. San Juan, capítulo 8, versículo 3 al 11. 13. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ha dicho Jesús. Esta máxima hace de la indulgencia un deber, porque no hay nadie que no la necesite para sí mismo. Nos enseña que no debemos juzgar a los otros con mayor severidad de la que nos juzgamos a nosotros mismos, ni condenar en otro lo que nos perdonamos nosotros. Antes de reprochar una falta a alguien, veamos si la misma culpa puede recaer sobre nosotros. La reprobación de la conducta ajena puede tener dos motivos: reprimir el mal o desacreditar a la persona cuyos actos se critican. Este último motivo nunca tiene disculpa, porque en este caso solo existe maledicencia y maldad. Lo primero puede ser loable, y es un deber en ciertos casos, porque de ello puede resultar un bien, y porque de no ser así, el mal nunca sería reprimido en la sociedad. Por otra parte, el hombre ¿no debe ayudar al progreso de su semejante? No es necesario tomar este principio en su sentido absoluto. No juzguéis si no queréis ser juzgados, porque la letra mata, y el espíritu vivifica. Jesús no podía prohibir la reprobación de lo que está mal, ya que Él mismo nos dio el ejemplo de ello, y lo hizo en términos enérgicos, pero quiso decir que la autoridad de la censura está en razón de la autoridad moral del que la pronuncia. Ser culpable de lo que se recrimina a otro, es abdicar al derecho de reprensión. La conciencia íntima, por lo demás, niega todo respeto y toda sumisión voluntaria al que, estando investido de algún poder, viola las leyes y los principios que está encargado de aplicar. No hay autoridad legítima a los ojos de Dios, sino aquella que se apoya en el ejemplo que ella misma da del bien. Esto es igualmente lo que se destaca de las palabras de Jesús. Instrucciones de los Espíritus. Perdón de las ofensas. 14. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Lo perdonarás no 7 veces, sino 70 veces 7. Aquí tenéis una máxima de Jesús que debe llamar la atención,
y hablar más alto a vuestro corazón, comparad estas palabras misericordiosas con la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, tan sencilla, tan comprensiva y tan grande en sus aspiraciones, y encontrarás siempre el mismo pensamiento. Jesús, el justo por excelencia, responde a Pedro: tú perdonarás, pero sin límites, perdonarás cada ofensa, con tanta frecuencia, como la ofensa te sea hecha, enseñarás a tus hermanos ese olvido de sí mismos que los hace invulnerables contra el mal proceder y las injurias, serás bueno y humilde de corazón, y nunca medirás tu mansedumbre, harás en suma, lo que deseas que el Padre Celestial haga por ti. ¿No te ha perdonado a menudo? ¿Cuenta acaso el número de veces que su perdón desciende para borrar tus faltas? Escuchad esta respuesta de Jesús, y como Pedro, aplicadla a vosotros mismos: perdonad, sed indulgentes, caritativos, generosos y hasta pródigos de vuestro amor. Dad, porque el Señor os dará; perdonad, porque el Señor os perdonará; rebajaos, porque el Señor os levantará; humillaos, porque el Señor os hará sentar a su derecha. Id, amigos míos, estudiad y comentad estas palabras que os dirijo de parte de aquel que desde lo alto de los esplendores celestes, mira siempre hacia vosotros, y continúa con amor la tarea ingrata que empezó hace 18 siglos. Perdonad a vuestros hermanos, como tenéis necesidad de que ellos os perdonen a vosotros. Si sus actos os han perjudicado personalmente, mayor motivo tenéis para ser indulgentes, porque el mérito del perdón debe ser proporcional a la gravedad del mal, ya que no habría ningún mérito en perdonar los errores de vuestros hermanos si solo os hubiesen hecho pequeñas heridas. Espíritas, no olvidéis nunca que en palabras como en acciones, el perdón de las injurias no debe ser un término vano. Si os llamáis espíritas, sedlo realmente, olvidad el mal que os han hecho, y no penséis sino en una cosa, el bien que podéis dar a cambio. El que ha entrado en este camino, no debe separarse de él ni siquiera con el pensamiento, porque vosotros sois responsables de vuestros pensamientos, que Dios conoce. Haced pues, que estén despojados de todo sentimiento de rencor. Dios sabe lo que mora en el fondo del corazón de cada uno. Dichoso aquel que cada noche puede dormirse, diciendo: nada tengo contra mi prójimo. Simeón, Burdeos, 1862. 15. Perdonar a los enemigos es pedir perdón para sí mismo. Perdonar a los amigos es darles una prueba de amistad. Perdonar las ofensas es reconocer que uno se vuelve mejor. Perdonad pues, amigos míos, a fin de que Dios os perdone. ¿Porque sois rígidos, exigentes e inflexibles? Si sois severos aún por una ligera ofensa, ¿cómo queréis que Dios olvide, si cada día tenéis gran necesidad de indulgencia? Desgraciado del que dice: yo no perdonaré jamás, porque pronuncia su propia sentencia. Además, ¿quién sabe, si entrando en vosotros mismos, no hayáis sido los agresores? ¿Quién sabe, si en esa lucha que empieza por un piquete de alfiler, y concluye con un rompimiento, tú empezaste por dar el primer golpe? Si no se te ha escapado una palabra ofensiva, si no has usado la moderación necesaria, sin duda tu adversario comete el error de mostrarse tan susceptible, pero esa es una razón para ser indulgente con él, y no merecer los reproches que se le dirigen. Admitamos que tú hayas sido realmente el ofendido en alguna circunstancia. ¿Quién te dice que tú mismo no hayas envenenado el asunto con las represalias, y que hayas hecho degenerar en una seria querella lo que fácilmente hubiera podido quedar en el olvido? Si dependía de ti evitar las consecuencias de esa acción, y no lo habéis hecho, eres culpable. Admitamos por último, que no haya ningún cargo por hacerse. En ese caso tendrás mucho más mérito en mostrarte clemente. Pero hay dos maneras muy diferentes de perdonar: está el perdón de los labios y también el del corazón. Muchas personas dicen acerca de su adversario: yo lo perdono, mientras que por dentro experimentan un placer secreto por el mal que le ocasionan, diciendo para sí:
que eso es lo que merece. Otros dicen, yo perdono, y añaden, pero no me reconciliaré nunca. ¿No le volveré a ver en mi vida? ¿Acaso ese es el perdón según el Evangelio? No. El verdadero perdón, el perdón cristiano, es aquel que echa un velo sobre el pasado, es el único que os será tomado en cuenta, porque Dios no se contenta con las apariencias, sondea el fondo de los corazones y los pensamientos más secretos, no se le engaña con palabras ni con falsas apariencias. El olvido completo y absoluto de las ofensas es propio de las almas grandes, el rencor siempre es un signo de inferioridad. No olvidéis que el verdadero perdón se reconoce en los actos, mucho más que en las palabras. Pablo, apóstol, Lyon 1861. La indulgencia. 16. Espíritas, hoy queremos hablaros de la indulgencia, de ese sentimiento tan dulce y tan fraternal que todo hombre debe tener para con sus hermanos, pero que muy pocos practican. La indulgencia no ve los defectos de otros, o si los ve, evita hablar de ellos o divulgarlos, por el contrario, los oculta con el fin de que solo él los conozca, y si la maledicencia los descubre, ésta tiene siempre una excusa para paliarlos, es decir, una excusa plausible, seria, y de ninguna manera como aquellas que aparentando atenuar la falta, la hacen resaltar con diestra perfidia. La indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que sea para prestar un servicio, y aún así tiene cuidado de atenuarlos tanto como le sea posible. No hace observaciones que choquen, ni tiene reproches en los labios, sino solamente consejos, lo más a menudo disfrazados. Cuando criticáis, ¿qué consecuencia debe extraerse de vuestras palabras? ¿Que vosotros los que censuráis? ¿No habréis hecho tal vez lo que reprocháis, y que valéis más que el culpable? Oh hombres, ¿cuándo juzgaréis a vuestros propios corazones, a vuestros propios sentimientos, a vuestros propios actos, sin ocuparos de lo que hacen vuestros hermanos? ¿Cuándo dirigiréis vuestra severa mirada solo hacia vosotros mismos? Sed severos para con vosotros, e indulgentes para con los demás, pensad en aquel que juzga en última instancia, que ve los pensamientos secretos de cada corazón y que por consiguiente, disculpa a menudo las faltas que vosotros censuráis, o condena las que disculpáis, porque conoce el móvil de todos los actos. Recordad que vosotros, que exclamáis tan alto la palabra anatema, quizás habéis cometido faltas más graves. Sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia atrae, calma y corrige, mientras que el rigor desalienta, aleja y irrita. José, Espíritu Protector, Burdeos 1863. 17. Sed indulgentes para las faltas de otro, cualesquiera que sean. Solo debéis juzgar con severidad vuestras propias acciones, y el Señor empleará la indulgencia con vosotros, así como vosotros la habéis tenido con vuestros hermanos. Sostened a los fuertes animándolos a la perseverancia, fortificad a los débiles y mostradles la bondad de Dios, que toma en cuenta hasta el menor arrepentimiento. Mostrad a todos el ángel del perdón extendiendo sus blancas alas sobre las faltas de los hombres, ocultándolas de ese modo a los ojos de aquellos que no pueden ver lo que es impuro. Comprended toda la misericordia infinita de vuestro Padre, y no olvidéis jamás decirle en vuestro pensamiento, y sobre todo con vuestros actos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Comprended bien el valor de estas sublimes palabras y la enseñanza que encierran. ¿Qué solicitáis al Señor cuando le pedís que os perdone? ¿Es solo el olvido de vuestras ofensas? Olvido que os deja en la nada. Porque si Dios se contenta con olvidar vuestras faltas, y no castiga, pero tampoco las recompensa, la recompensa no puede ser el precio del bien que no se ha hecho y menos aún del mal que se ha causado, aunque este mal fuese olvidado. Al pedir el perdón de vuestras infracciones,
le pedís el favor de su gracia para no reincidir en las faltas, y la fuerza necesaria para entrar en una nueva vida, vida de sumisión y de amor en el que podéis unir la reparación al arrepentimiento. Cuando perdonéis a vuestros hermanos, no os contentéis con correr el velo del olvido sobre sus faltas, pero este velo suele ser a menudo muy transparente a vuestra mirada. Cuando perdonéis, ofrecedles al mismo tiempo vuestro amor, haced por ellos lo que quisierais que el Padre Celestial hiciera por vosotros, reemplazad la cólera que mancha por el amor que purifica, predicad con el ejemplo esa caridad activa, infatigable, que Jesús os ha enseñado, predicadla como Él mismo lo hizo todo el tiempo que estuvo en la tierra visible a los ojos del cuerpo, y como la predica sin cesar desde que solo es visible a los ojos del Espíritu. Seguid a ese divino modelo, no os apartéis de sus pasos, ellos os conducirán al lugar de refugio, en donde encontraréis el descanso después de la lucha. Como Él, tomad todos vuestra cruz, y subid penosamente, pero con valor a vuestro Calvario, en la cima está la glorificación. Juan, obispo de Burdeos, 1862. 18. Queridos amigos, sed severos para con vosotros mismos e indulgentes para con las debilidades de otros. Esto es una práctica de la santa caridad que muy pocas personas observan. Todos vosotros tenéis malos pensamientos que vencer, defectos que corregir, costumbres que modificar, todos vosotros tenéis una carga más o menos pesada de que desprenderos, para subir a la cima de la montaña del progreso. ¿Por qué veis tan claro para el prójimo, y sois tan ciegos con vosotros mismos? ¿Cuándo dejaréis de advertir en el ojo de vuestro hermano la paja que le molesta, sin ver en el vuestro la viga que os ciega, y os hace caminar de tropiezo en tropiezo? Creed en vuestros hermanos los espíritus. Todo hombre bastante orgulloso para creerse superior en virtud y en mérito, a sus hermanos encarnados, es insensato y culpable, y Dios lo castigará el día de su justicia. El verdadero carácter de la caridad es la modestia y la humildad que consiste en no ver más que superficialmente los defectos del prójimo, para dedicarse a hacer que prevalezca lo que hay en él de bueno y virtuoso, porque si el corazón humano es un abismo de corrupción, siempre existirá en alguno de sus pliegues más recónditos, el germen de los buenos sentimientos, destello vivo de la esencia espiritual. Espiritismo, doctrina consoladora y bendita, dichosos los que te conocen y que aprovechan las saludables enseñanzas de los espíritus del Señor. Para ellos el camino es claro, y durante todo el viaje pueden leer estas palabras que les indican el medio de llegar a destino: caridad práctica, caridad de corazón, caridad para el prójimo como para sí mismo, en una palabra, caridad para todos y amor de Dios sobre todas las cosas, porque el amor de Dios resume todos los deberes y porque realmente es imposible amar a Dios sin practicar la caridad, de la que Él hace una ley para todas sus criaturas. Dufetre, obispo de Nevers, Burdeos. Está permitido reprender a otros, observar sus imperfecciones y revelar el mal que cometen. 19. Como nadie es perfecto, ¿se sigue de esto que nadie tiene el derecho de corregir al prójimo? Seguramente que no. Puesto que cada uno de vosotros debe trabajar para el progreso de todos, y sobre todo de aquellos cuya tutela se os ha confiado, pero esto es una razón para hacerlo con moderación, con un fin útil, y no como se hace la mayor parte de las veces, por el placer de denigrar. En este último caso la censura es una maldad, en el primero es un deber que demanda la caridad y que debe cumplirse con toda la prudencia posible, y aun la censura que se quiere hacer a otro, debe uno hacérsela a sí mismo y preguntarse si también la merece. San Luis, París, 1860. 20. ¿Es reprensible el que se detiene a observar las imperfecciones del prójimo, cuando de eso no resulte ningún provecho para él, aun cuando no las divulgue? Todo depende de la intención. Ciertamente no está prohibido ver el mal cuando el mal existe,
y aún habría inconveniente en ver por todas partes el bien, esta ilusión perjudicaría al progreso. El error es hacer recaer esta observación en detrimento del prójimo, desacreditándolo sin necesidad ante la opinión de los demás. También sería reprensible hacerlo para complacerse a sí mismo con un sentimiento de malevolencia y de satisfacción por encontrar a los otros en falta. Lo contrario sucede cuando, echando un velo sobre el mal para ocultarlo ante el público, se limita uno a observarlo para su provecho personal, es decir, para estudiar y evitar lo que se censura en los demás. Por otra parte, esta observación ¿no es acaso útil para el moralista? ¿Cómo podría describir los males de la humanidad si no estudiara los modelos? San Luis, París, 1860. 21. ¿Hay casos en los que sea útil el revelar el mal ajeno? Esta pregunta es muy delicada, y aquí es necesario hacer un llamado a la caridad bien entendida. Si las imperfecciones de una persona solo la perjudican a ella misma, no habrá ninguna utilidad en darlas a conocer. En cambio, si pueden ocasionar perjuicio a otros, debemos preferir el interés del mayor número al interés de uno solo. Según las circunstancias, desenmascarar la hipocresía y la mentira puede ser un deber, porque más vale que caiga un hombre, y no que muchos lleguen a ser sus víctimas. En tal caso es necesario evaluar la suma de las ventajas y de los inconvenientes. San Luis, París, 1860.